De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bien, hoy va a ser un día complejo, francamente, porque se va a conocer a las 4 de la tarde el índice de inflación del mes de julio. Y se espera, según las proyecciones de los privados y de todo lo que hemos visto de la medición de precios en este tiempo, que sea el número más alto del año, superando lo que fue el mes de marzo, que fue 6,5%. Un número altísimo. Sabemos que el mundo se escandaliza cuando acumula anualizado un 10% de inflación. Nosotros seguramente vamos a conocer hoy un índice que va a estar entre el 7 y el 8% en un solo mes. O sea que tenemos en un mes la inflación que la mayoría de los países en un contexto inflacionario tienen a lo largo de un año. De hecho, hay muchas comparaciones y los oyentes nos preguntan por lo que está pasando en Brasil, donde hubo baja de precios, no suba, deflación. ¿Por qué? Porque en Brasil lo que hizo Bolsonaro fue quitarle el impuesto a los combustibles. Acá pasa lo mismo, cuando uno carga combustible nafta, un componente importante de lo que estás cargando es el 40%, hasta el 40% estás pagando impuestos. ¿Qué hizo Bolsonaro en un contexto eleccionario? Se vienen las elecciones presidenciales en Brasil, le sacó ese impuesto. Y cuando bajás el costo del transporte y también de la energía, bajan los costos de logística a las compañías y eso hace que bajen muchos otros precios y eso es lo que pasó en Brasil. En Argentina lo que está pasando en realidad con la energía, que se le están yendo los pocos dólares que le quedan al Banco Central importando energía. Ayer finalmente se firmaron los contratos para la construcción del gasoducto de Vaca Muerta. En ese contexto, Sergio Massa dijo que espera que el año que viene Argentina se ahorre con el gasoducto funcionando a partir de julio o fines de julio, 2.000 millones de dólares. Pero volviendo a la inflación de hoy, ¿qué pasa? Con una aceleración tan veloz de la inflación, lo que te pasa es que los salarios se retrasan. Y entonces abrís una paritaria, reabrís la paritaria y estás siempre corriendo detrás de la inflación. De hecho, ayer el gobierno anunció, Sergio Massa, un bono para los jubilados. ¿Por qué? Como hay trimestrales, son los ajustes que ajustan por inflación pasada, a estos niveles de inflación, cuando vos llegas 3 meses más tarde, ya te la pasaste 3 meses perdiendo contra la inflación. Entonces, la jubilación mínima va a pasar a ser de 43.000 pesos más un bono de 7.000 pesos por 3 meses, para llevarla a 50.000 pesos la jubilación mínima a partir del mes que viene. El salto es muy significativo porque alguien que hoy gana 37.000 pesos, el mes que viene va a cobrar 50.000. Ahora, si vos medís en septiembre, en el mes de septiembre va a haber un momento en el que los jubilados van a estar habiéndole ganado con el aumento del año los de la mínima, porque hay un problema muy grande, que es que aquellos que ganan más de 2 jubilaciones mínimas no tienen el bono, incluso tienen un bono decreciente. Entonces, el 85%, 75% de jubilados y pensionados que ganan la mínima sí van a tener un bono que es significativo el aumento. Todos los demás cada vez pierden más contra la inflación. Los jubilados que ganan más de 2 haberes mínimos están perdiendo por paliza contra la inflación y nos decía Ismael Bermúdez hace un ratito que eso lo que va a generar además son demandas judiciales probablemente. Pero volviendo a los de la mínima, que sí temporariamente en un mes le van a ganar la inflación, pero ya dentro de 2 meses van a estar de vuelta en una situación de pérdida contra la inflación y hay que ver qué tipo de anuncio, porque van a tener que poner otro bono más en un trimestre. Pero bueno, esta es la gran problemática, que estás todo el tiempo corriendo detrás de la inflación. Esto va a significar también un ajuste del 15,5% según la movilidad jubilatoria, la asignación universal por hijo. Los salarios se están perdiendo contra la inflación. Ya lo que se midió del mes de julio muestra que la evolución de los salarios promedio en julio estuvo por debajo de la inflación. A fin del año pasado había habido una mejora, una leve mejora, pero ahora vuelve a empeorar nuevamente. El salario promedio. Pero vos cuando cortás el salario promedio y ves cómo le va al sector privado registrado, ese más que mal va empatando contra la inflación. El sector público por lo general pierde, pero no pierde tanto como el sector informal, que es el que peor le va en estas circunstancias. Las situaciones de altísima inflación golpean a los sectores populares, que es lo que está pasando, y los salarios no llegan a tiempo. Con lo cual, el número que vamos a conocer en el día de hoy
Va a ser un número muy doloroso que además se ve reflejado en esto. Seguramente va a romper incluso el récord de Macri, porque 6,7% fue la inflación en abril del 2016. ¿Se acuerdan que había dos tipos de dólares? El gobierno de Macri llegó y dijo, no, los precios ya están al otro dólar, no va a pasar nada si nosotros liberamos totalmente la compraventa de dólares. Bueno, finalmente eso generó una situación de inflación y hubo un número 6,7 en abril del 2016. Ahora el número va a ser peor. Podrá decir Alberto Fernández que esto tiene que ver con un contexto internacional mucho más difícil o lo que fuere, pero además la medida que ves la cantidad de meses que hay en el año con este nivel de inflación es una situación desesperante. Es lo que más preocupa en materia económica a la gente razonablemente, porque es imposible correr esta carrera contra la inflación y siempre salen perdidosos. Cuanto más vulnerable la población, más pierde contra el número de inflación.